Así que para que después esta presentación pueda ser subida a nuestro canal de YouTube. Así que les damos a todos la más cordial bienvenida a esta semana de aniversario del Instituto de Biología. Estamos celebrando, ¿cierto?, un año más y queremos celebrarlo, ¿cierto?, con todos ustedes a través de una charla, ¿cierto? Van a haber hartas actividades durante el día de hoy y durante la semana ya el Centro de Estudiantes también ha generado varias actividades y uno de los temas que nos pareció pertinente para estos tiempos es la charla que trae la profesora Lorena Santos con el título Enseñanza de las Ciencias desde un enfoque inclusivo. Ella es educadora diferencial de la PUCB, magíster en educación con mención en pedagogía para la educación superior. Cuenta con una vasta experiencia laboral en educación especial con estudiantes que presentan condición del espectro del autismo. También ha realizado docencia en educación superior y es asesora de inclusión en la adaptación del programa Experimento del CIDESTEM. Así que queremos dejarlos a todos con ella, ¿cierto? Que nos va a presentar esta interesante charla y luego que ella realice su presentación, ¿cierto? Vamos a dar paso a las preguntas y consultas que puedan surgir de ella. Así que muchas gracias, Lorena, por estar acá. Te damos la cordial bienvenida y bueno, aquí el micrófono es tuyo, así que para que puedas llevar la charla. Gracias, Joyce, por la presentación y también por la invitación a esta semana de aniversario que tienen ustedes en el Instituto de Biología. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta mañana y espero que lo que podamos conversar y reflexionar en torno a inclusión también sea para ustedes un aporte dentro de este proceso de formación de los estudiantes que ustedes están llevando a cabo como Instituto de Biología. Como tú les contabas, mi nombre es Lorena Santos, soy profesora de educación diferencial también de la Universidad Católica de Valparaíso, lo que me hace sentir muy orgullosa de poder compartir esta instancia también dentro de la institución con ustedes. Y el tema que vamos a analizar hoy día es la enseñanza de las ciencias desde un enfoque inclusivo. Como pueden ver en pantalla, los temas que abordaremos el día de hoy es primero hablar a modo general sobre la inclusión, qué es y qué implica dentro de los distintos contextos y cuál ha sido también este camino que ha tenido que recorrer a nivel mundial la sociedad para poder hoy en día estar hablando de inclusión. Por otra parte, vamos a ver brevemente las normativas nacionales que hablan sobre esta temática. Posteriormente hablaremos sobre el derecho a la educación para todos y nos haremos esta pregunta: si es posible abordar la enseñanza de las ciencias desde un enfoque inclusivo. Y finalmente vamos a hablar sobre estrategias que nos pueden servir para diversificar la enseñanza dentro del aula referida a las ciencias y también obviamente estas sugerencias pueden ser aplicables a otros contextos educativos también. Entonces vamos a partir con el primer tema sobre esta pregunta de ¿qué es la inclusión? Yo les comentaba que la inclusión ha requerido un largo camino, ha recorrido, ¿cierto? Y ha enfrentado diversos desafíos para que hoy en día podamos hablar como sociedad de este concepto de inclusión. Como ustedes pueden ver en esta cita de la UNESCO, habla de la lucha de la educación inclusiva. Y quizás a nosotros nos pudiese parecer incluso hasta exagerado hablar de una lucha, ya que la educación es un derecho básico y fundamental de todas las personas, pero la verdad es que cuando hablamos de educación inclusiva se ha tenido que pelear y ganar el terreno para poder garantizar este derecho a la educación para todos. Entonces, esta lucha por la educación inclusiva y de calidad, como ya veíamos, se basa en este derecho de todas y de todos a recibir una educación que promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida, desde que somos pequeñitos hasta que ya somos adolescentes y adultos, ¿cierto? Para cumplir estos propósitos de nuestra vida, ¿cierto? Y cumplir con estos planes de vida que nosotros podemos plantear. También se señala en esta cita que el sistema educativo de calidad es de calidad cuando presta atención a estos grupos marginados. Entonces nosotros, como formadores de futuros profesionales de la educación, tenemos también que transmitir esta esencia, ¿cierto? De la necesidad de no solamente atender
a esta mayoría del grupo que quizás puede avanzar sin dificultades y que va a beneficiarse de lo que regularmente está planificado dentro del proceso educativo, sino que también tenemos que atender a aquellos grupos que han sido socialmente marginados y que pertenecen a grupos más bien vulnerables. En este camino hacia la inclusión, nosotros podemos encontrar distintos hitos que son importantes dentro de la evolución de este concepto. Acá solamente destaqué algunos, pero podemos encontrar sin duda muchos más entre las distintas décadas que han ido aconteciendo. Y me gustaría partir con, si nos retomamos, ¿cierto?, al año 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos. Nosotros sabemos que los países que se hacen parte de esta declaración se comprometen a garantizar todos los derechos que en esta convención se presentan, ¿cierto?, o se emanan de ella. En relación a la educación, esta declaración indica que es un derecho humano básico para todos y que todos debiesen tener acceso a ella. Si nosotros pensamos que en el año 1948 ya se habló que la educación debiese ser para todas y todos, nos podemos cuestionar por qué ha sido tan largo este camino para estar garantizando el derecho de verdad de todas las personas, de aquellas vulnerables, ¿cierto?, como veíamos en la cita anterior. Lamentablemente, esta Declaración de Derechos Universales de la Educación no fue suficiente y han tenido que continuar ocurriendo instancias en las que se vayan generando nuevos aprendizajes, se vayan generando nuevos lineamientos para los distintos países y para las instituciones educativas que avancen hacia garantizar la educación para todas y todos. ¿Qué instancias fueron ocurriendo? Por ejemplo, en el año 1978, el informe Warnock marca un hito súper importante en la educación especial. En este informe, que se elabora por el gobierno británico, ¿cierto?, se indica que ninguna persona es ineducable y se reconoce ahí la necesidad y el desafío que deben tener todas las instituciones educativas en brindar una alternativa educativa a todas las personas. Otro elemento importante que emana de este informe Warnock es que por primera vez se habla de necesidades educativas especiales, en donde se busca quitar este estigma negativo que tenía la connotación de la discapacidad y de las necesidades educativas, viéndolo como una falencia de la persona, ¿cierto? Y ahora se busca poner el foco en el requerimiento de apoyos que va a requerir esta persona dentro de su proceso educativo, entendiendo que van a ser ayudas adicionales dentro del proceso de formación regular. En el año 1990 ustedes pueden ver 3 hitos importantes. En el año 1990, entonces, la conferencia de Yotiem da un primer paso en donde se busca y se propone el universalizar la educación básica para todas y todos. Y en respuesta a eso, en esta conferencia, ¿cierto?, se aprueba la Declaración Mundial de la Educación para Todos, la cual busca satisfacer, y se crea este marco que aparece en el punto número 4, ¿cierto?, busca satisfacer las necesidades educativas de aprendizaje, considerando, ¿cierto?, que esto es un derecho básico universal. Entonces, desde ahí se empiezan a generar movimientos en el contexto educativo, como en el año 1994 con la Declaración de Salamanca, en donde se vuelve a ratificar, ¿cierto?, y hablar de este concepto de educación para todos en un sistema que sea inclusivo. Entonces, donde la educación regular pueda recibir a aquellos grupos que estaban segregados de este contexto educativo. En el año 2000 se realiza el Foro Mundial de Dakar, en donde se hace un balance. Habían pasado ya bastantes años, ¿cierto?, en donde se empezó a hablar de esta educación para todos, y en Dakar se hace un balance de cuán efectivos habían sido estos lineamientos de la educación para todos, y se vuelve a ratificar este compromiso en tener que avanzar hacia la educación para todas y todos. Si avanzamos a ya años más cercanos a los nuestros, en el 2002 un hito importante también es la publicación del Índice de Inclusión por la UNESCO. ¿Por qué es tan importante? Porque acá empezamos a cambiar el foco que existe desde la integración, en donde eran más bien las personas que se iban adecuando a los contextos, y cuando hablamos de inclusión en el índice se nos plantea que somos nosotros
somos la comunidad educativa que tenemos que cambiar tanto nuestras culturas, nuestras prácticas, ¿cierto? Para poder favorecer un ambiente que sea inclusivo para todos y que se adapte a las necesidades de las personas. Otro hito importante es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y acá nos podemos preguntar también por qué se tiene que generar una nueva Convención de Derechos si ya existía la Convención de Derechos Humanos. Lamentablemente esa convención no fue suficiente y aún seguían vulnerándose derechos de las personas con discapacidad. Entonces, esta convención viene a puntualizar algunos aspectos que son más específicos respecto a las necesidades de las personas con discapacidad, y en materia de educación en particular, nos habla de este derecho universal a la educación, ¿cierto? Pero también puntualiza que aquellos estudiantes que requieren mayores apoyos, ¿cierto? O un tratamiento específico para sus necesidades, deben recibirlo. Entonces acá se marca también esta diferenciación y hace ver también que pueden existir estudiantes que requieran una provisión de apoyos mayor, y también es responsabilidad de nosotros, ¿cierto?, de las instituciones educativas brindárselo. Y ya lo más cercano que tenemos a al año actual que estamos viviendo, ¿cierto?, es en el año 2015, en donde desde la ONU se proponen estos objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, en donde se habla de educación inclusiva y señala a nivel general, ¿cierto?, que la educación tiene que avanzar a un sistema que sea más equitativo, de calidad, que no exista segregación, ¿cierto?, ni por mis condiciones individuales, culturales, ni de géneros, ni otras expresiones. Entonces, como podemos ver, en este camino hacia la inclusión, que ha sido un camino largo y con muchos obstáculos, se ha visto un progreso, y eso hoy en día nos permite estar hablando de este concepto de inclusión y también cuestionarnos cómo podemos nosotros avanzar y cómo podemos promover ambientes que sean mayormente inclusivos para nuestros estudiantes. En relación a eso, si puntualizamos qué significa o qué es la inclusión, obviamente la inclusión va a fomentar sistemas que sean inclusivos, lo que se va a traducir en que nosotros vamos a esforzarnos y vamos a orientar todos nuestros recursos y esfuerzos en eliminar los obstáculos y barreras que limiten la participación de las personas. Si lo pensamos como en términos concretos, por ejemplo, si hay una persona con discapacidad física, el que yo no tenga una rampa de acceso, eso es una barrera. ¿Ya? En nuestros contextos pueden existir diversas barreras o obstáculos. A veces nosotros también somos barreras. ¿Ya? Quizás somos quizás en nuestras clases utilizamos siempre la misma metodología que no responde a todas las necesidades de los estudiantes, y eso ya genera una barrera para la participación. Hay otras barreras que son más visibles, ¿cierto? Como estas barreras físicas de acceso que limitan que todas las personas puedan acceder, por ejemplo, a una institución. O bien barreras a nivel comunicativo, por ejemplo, si llega una persona extranjera que no habla español, en mi clase se podrá incorporar, podrá participar sin ninguna restricción. Entonces, cuando nosotros pensemos en estos entornos en los cuales nosotros participamos, debemos hacer esta mirada crítica, ¿cierto? Ir identificando qué cosas dentro de este contexto pueden generar un obstáculo para que todos participen en igual medida. También es importante destacar que la inclusión busca atender a la diversidad, y entendida la diversidad también en todo ámbito. No solamente pensar que existe diversidad cuando nosotros hablamos de una persona con discapacidad, por ejemplo, sino que la diversidad se manifiesta en diversas formas. Hay diversidad de género, diversidad sexual, diversidad cultural, religiosa, étnica, y así podríamos estar nombrando todo el día distintas expresiones de esta diversidad. También lo va a existir en cuanto a las condiciones personales, ¿cierto? Yo puedo tener una discapacidad asociada y eso también cabe dentro del concepto de diversidad. Pero cuando hablemos de esto y queramos reflexionar sobre la inclusión, tenemos que pensar siempre en esta apertura, de que la inclusión no está solamente destinada o ligada a la atención a la discapacidad, sino que a la atención y a la respuesta que tenemos que brindar para todas y todos. ¿Por qué esto es así? Porque se centra en el enfoque de justicia social, entendiendo que todas las personas tenemos igualdad de derechos. Entonces, al tener igualdad de derechos, tenemos también que recibir las mismas posibilidades que nos permitan participar en igual medida. Y por mismas posibilidades no quiero decir que todos tienen que recibir el mismo tipo de apoyo,
sino que los entornos tienen que adaptarse para responder a las necesidades particulares de las personas. Quizá hay algún estudiante que puede tener una condición de discapacidad y que no requiere, por ejemplo, muchas adecuaciones a nivel curricular, ¿cierto?, dentro de las asignaturas que esté cursando. Y a lo mejor hay otro estudiante sin discapacidad que sí requiere un mayor número de adecuaciones para favorecer su comprensión. Entonces tenemos que pensar siempre que la inclusión no se limita a solamente las personas con discapacidad, sino que busca responder a las necesidades de todas y todos, obviamente enfatizando en aquellos que tienen mayores necesidades o se encuentran de estos grupos marginados o vulnerables que la sociedad va a segregar. Entonces, un pilar fundamental de la inclusión va a ser la diversidad, y eso tenemos que comprenderlo, como se menciona acá, como esta expresión plural de las diferencias. Y estas diferencias que muchas veces se manifestaban y eran un motivo de discriminación o segregación en la comunidad, nosotros las vamos a entender desde este concepto de la diversidad como que las demás personas son distintas a mí, yo también soy distinta a ellos, pero todos pertenecemos a esta entidad o unidad colectiva. También es importante recordar que la diversidad es una cualidad inherente en las personas. Antes se pensaba, ¿cierto?, que el ser diverso era una condición como particular de ciertas personas. Pero nosotros entendemos que la diversidad está en todo ámbito, también está en la naturaleza, está en todas las personas también, entonces va a ser una condición innata del ser humano y no es una condición, no es la excepción, ¿ya? Si pensamos en Chile, en qué ocurre en nuestro país referido a la atención a la diversidad, principalmente vamos a tocar dos elementos importantes que hay dentro de nuestro contexto. Si pensamos en el marco general que nos va a regular, tenemos la Ley General de Educación, en donde se habla de educación inclusiva, y también vamos a hablar brevemente sobre el Decreto 83, que a nivel escolar también regula cómo se tiene que realizar este proceso de inclusión en los contextos educativos. La Ley General de Educación va a ser este marco normativo que todos tenemos en nuestro país, ¿cierto?, que las instituciones educativas se rigen por él. Entrega orientaciones respecto a los deberes y derechos de las distintos integrantes de las comunidades educativas y va a entregar lineamientos para educación parvularia, básica y media, y también a modo general para educación superior, a las instituciones que estén participando de esta modalidad educativa. Esta ley entonces va a hablar sobre el rol del Estado para garantizar este sistema educativo que sea de equidad y de calidad. Entonces acá se repite nuevamente este concepto de la equidad, en donde se va a fomentar o se va a favorecer el acceso de todas las personas, brindando las oportunidades para que cada una se pueda desarrollar acorde a sus potencialidades. Dentro de los principios que nombra la Ley General de Educación, uno de ellos es este principio de equidad. Entonces, como ya les decía, el recibir las mismas oportunidades, y acá se hace también esa salvedad de brindar mayor atención a grupos que requieren apoyo especial. Y en relación a esta atención, el Decreto 83, que es una de las normativas que se utiliza en los distintos establecimientos educacionales, se promulga en el año 2015 para garantizar que esto se materialice. El Decreto 83, si nosotros lo revisamos, como se menciona en el texto, busca cumplir con los principios de equidad, igualdad de derechos, no discriminación, flexibilización de la respuesta educativa. Entonces busca que aquí exista un trabajo muy coordinado dentro de los colegios entre tanto los profesionales de aula, de educación básica, media, parvularia, ¿cierto? Y también de educación especial, con el fin de diversificar las experiencias educativas que se generan dentro de la escuela. Para eso se requiere mucho trabajo colaborativo, se requiere de ambas disciplinas, ¿cierto? Y de que se pueda generar un trabajo en el cual diversifiquemos la enseñanza, como se menciona en el siguiente texto, de favorecer esta diversificación de la enseñanza para responder a las necesidades que pueden presentar mis estudiantes, que son diversas y que no siempre se asocian solamente a un diagnóstico.
En este decreto se habla de dos tipos de adecuaciones curriculares. Se habla por un lado de las adecuaciones de acceso, que si ustedes se fijan en la descripción que aparece en este apartado, no abordan los objetivos de aprendizaje, sino que son o van a abordar la forma en la cual los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a lo que ocurre dentro del aula. Por ejemplo, dentro de estas adecuaciones está la presentación de la información por diversas vías. Eso va a implicar que yo no solo realice mi clase de manera expositiva, sino que vaya variando la forma en que presento la información a mis estudiantes. También se sugiere dentro de estas adecuaciones de acceso el generar distintas formas de respuesta, o sea, cómo nuestros estudiantes pueden manifestar o pueden expresar sus aprendizajes. Por otro lado, también sugiere adecuaciones del entorno, en cómo podemos organizar el espacio para favorecer el aprendizaje, y por otro lado también cómo podemos organizar el tiempo y el horario. Cuando estas adecuaciones se han intentado, ¿cierto? Y no han surtido el efecto que nosotros quisiéramos o no han tenido un impacto tan positivo dentro de los estudiantes, podemos realizar también adecuaciones que sean ligadas a los objetivos de aprendizaje. En Chile, en este momento, todos los colegios están trabajando con esta primera adecuación curricular, que es el priorizar objetivos. Ya debido a la pandemia, ¿cierto? Se debió realizar una priorización de objetivos porque el sistema educativo lleva 2 años funcionando no en condiciones regulares, entonces se seleccionó aquellos aprendizajes primordiales para dar énfasis dentro de las escuelas. Entonces, en este momento en Chile estamos todos con esta adecuación curricular, pero también sugiere otro tipo de adecuaciones, como la temporalización o la duración que van a tener ciertos objetivos de aprendizaje, el ir graduando la complejidad desde lo más simple hacia lo más complejo, ¿cierto? También enriquecer el currículum. De repente hay estudiantes que pueden tener, por ejemplo, talento académico y que su curso o las cosas que se están trabajando dentro de su curso no son lo suficientemente desafiantes para ellos. También está la opción de enriquecer este currículum. Por ejemplo, también se puede enriquecer con una segunda lengua, trabajar lengua de señas dentro del establecimiento y así otros elementos que se puedan adicionar al currículum. Y si todo lo anterior que plantea el decreto, ¿cierto?, se ha realizado y no ha tenido un efecto positivo, como última alternativa nosotros podemos realizar esta adecuación curricular que aparece al final, que es la eliminación de aprendizajes que no son fundamentales. Entonces, como ustedes pueden ver, este decreto nos propone ciertas estrategias que nosotros podemos estar utilizando para favorecer esta diversificación de la enseñanza dentro del aula. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? No sé si querrá hacer alguna pregunta. Parece que... Desactivé el audio, Lore. Ah, ya. Parece Ya, que se yo la pensé que querían hacer alguna sí. pregunta, pues les pregunto. Entonces, en el tercer punto que teníamos puesto en nuestra tabla inicial, ¿cierto?, para abordar el día de hoy, es este derecho a la educación. Nosotros ya vimos cómo las convenciones y todos estos hitos históricos que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo apuntaban hacia esto, o apuntaban hacia el garantizar este derecho a la educación como algo fundamental para todas las personas. Ha sido un camino largo, ha tenido avances sin duda, pero todavía estamos en esta lucha por el reconocimiento de este derecho a la educación para todos. Como se menciona acá, la escuela es un lugar de cumplimiento de derechos y la escuela cumple un rol fundamental en la vida de todas las personas. Piensen en el impacto que tuvo nuestra formación desde educación parvularia hasta la educación media y posteriormente la educación superior, ¿cierto? En toda la vida de nosotros. Es un lugar en donde se cumple este derecho que es básico, ¿cierto? Para todas las personas, que es el derecho a la educación. En relación a eso, entonces, y como veíamos en este recorrido histórico, la UNESCO ha liderado este movimiento en la educación para todos. Y siempre ha estado orientado en satisfacer las necesidades de cada persona, estas necesidades de aprendizaje que se pueden presentar a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Y hacia allá deben ir encaminados todos los esfuerzos. ¿Por qué hablamos de este enfoque de derechos en educación? Lo inicial es reconocer
el valor que posee cada persona y que también somos iguales en derecho. Lamentablemente, a lo largo de la historia, los grupos que se han visto marginados han sido vistos como ciudadanos de segunda categoría, lo podríamos decir, como personas que antes se consideraban incluso ineducables y que no tenían este derecho a acceder a la educación y no existían oportunidades. Hoy en día entendemos que eso no es así, que toda persona tiene este derecho a acceder a la educación y que somos obviamente iguales en todos nuestros derechos fundamentales, y va a ser responsabilidad del Estado y también de las entidades educativas el garantizar que esto se cumpla y se materialice. Esto se debe también a que la educación es una herramienta que promueve el desarrollo máximo de las potencialidades. Entonces la escuela, en este lugar que se debe garantizar el cumplimiento de derechos, tiene esta responsabilidad que es bastante grande, de favorecer el desarrollo de los estudiantes acorde a sus potencialidades, lo que nos va a permitir a nosotros cumplir también y materializar proyectos de vida a futuro. Por otro lado, también en este enfoque de derechos se entiende que debemos favorecer la participación de los estudiantes en todos los contextos, ya en los diversos contextos que ellos puedan participar. Y la escuela es un contexto en el cual durante nuestra niñez y nuestra adolescencia es un contexto en el cual nosotros debemos participar. Y la educación, sin duda, posibilita también que nosotros podamos aportar desde el rol que nos corresponde. Si nosotros leemos la Ley General de Educación y todas las normativas que hay en nuestro país referidas a la educación, ahí se señala que el rol que tiene es formar ciudadanos, formar personas que puedan aportar de manera activa dentro de su comunidad. Entonces la escuela va a ser quien materializa o quien busca garantizar este derecho y que se cumpla este propósito de la educación, que obviamente es un propósito bastante ambicioso, pero es responsabilidad de todo el sistema educativo poder garantizarlo. El enfoque de derechos en educación va a tener tres elementos centrales que nosotros tenemos que contemplar. El primero es el reconocer la neurodiversidad. Esto quiere decir que se va a entender o vamos a reconocer que existe diversidad de características en cada persona, pero también diversidad de necesidades de aprendizaje, sin requerir asociarle un diagnóstico, ¿cierto? Sino que como condición natural del ser humano, todos somos neurodiversos o tenemos esta diversidad funcional que nos atribuye ciertas características, pero también nos atribuye ciertas necesidades que cada uno de nosotros va a presentar o va a tener. Ahí cada uno de ustedes puede pensar, por ejemplo, en qué elementos sienten los cuales requieren más apoyo. A lo mejor yo necesito apoyo en habilidades sociales o en algún aspecto del currículum, pero todos tenemos tanto características o habilidades que están a nuestro favor como necesidades las cuales requerimos apoyo y requerimos atención. Otro elemento que reconoce el enfoque de derechos es que las barreras no están en las personas. ¿Ya? Yo no tengo un problema de base por la condición con la cual nací, por ejemplo, sino que las barreras están en el entorno. Y es el entorno quien genera obstáculos para favorecer o para garantizar esta participación de todas las personas. Cuando tenemos entornos que son muy rígidos o que no reconocen esta diversidad, ¿cierto? Que era el pilar anterior, se van a generar obstáculos que van a impedir que yo participe, me desarrolle y aprenda en conjunto con mis compañeros. Y otro elemento importante que se destaca del enfoque de derechos es la accesibilidad. Y este concepto lo que busca es generar igualdad de oportunidades para todas las personas, incluyendo a quienes posean algunas necesidades, ¿cierto? O que tengan un diagnóstico, a toda la población, ¿cierto? A todas y todos, busca garantizar estas posibilidades de acceder en igual medida y de poder participar en todas las facetas de la vida. Entonces la accesibilidad lo que busca es generar estas condiciones para que podamos participar sin tener estas barreras o estos obstáculos que limiten nuestra participación. Entonces, en síntesis, ¿por qué nosotros debiésemos diversificar la enseñanza, perdón? Primero, porque existe el derecho a la educación para todas y todos. Y nosotros, al ser personas que trabajan y que se van a dedicar a formar personas, ¿cierto? Y también a dar esta atención educativa dentro de las escuelas, es nuestra responsabilidad generar y garantizar que este derecho a la educación se cumpla.
Por otro lado, tenemos que reconocer la diversidad, como ya veíamos que es una cualidad del ser humano y no es una excepción de ciertas personas, sino que es algo que está presente en cada uno de nosotros. Y por otro lado, debemos diversificar la enseñanza porque es nuestra responsabilidad docente. Como veíamos, nosotros vamos a ser quienes materializamos este derecho a la educación. Entonces también en materializar este derecho tenemos esta responsabilidad, que es una responsabilidad muy grande, de poder diversificar la enseñanza para responder a las necesidades de toda la población de estudiantes, y no solamente de algunos. Y acá llegamos a esta pregunta. ¿Es posible la enseñanza de las ciencias desde un enfoque inclusivo? Si nosotros pensamos en qué podemos contar sobre este enfoque inclusivo ligado a la enseñanza de las ciencias, tenemos que partir desde la base de que todos los planes de estudios, ustedes revisan bases curriculares de educación parvularia, básica, media, como les contaba yo estoy participando de la adaptación del programa Experimento en SISTEM y nosotros revisamos todos los planes de estudio de Latinoamérica. Estamos trabajando para todo el territorio. Y encontramos en estos planes de estudios la coincidencia de que todos hablan sobre avanzar a esta educación inclusiva, siguiendo un poco la línea de lo que ya veíamos en estas normativas internacionales que analizamos al inicio de esta presentación. Pero ¿qué otra coincidencia encontramos en este análisis? En que si bien reconocen que tenemos que avanzar a una educación inclusiva, no existen en los planes de estudio sugerencias para adaptar y diversificar la enseñanza. Entonces eso pone una responsabilidad muy grande en los docentes y en los centros educativos, quienes muchas veces, como aparece en el tercer recuadro, desde su formación, desde nuestra formación como profesores, no contamos con las herramientas para diversificar la enseñanza. Porque nuestras formaciones, ¿cierto?, de pregrado muchas veces se centran más bien en lo conceptual propio de nuestra disciplina y no así en cómo vamos a generar estas instancias educativas dentro del aula. Y eso es algo que se repite en los distintos contextos, ya no es solamente algo que está ligado a Chile, sino que se va a repetir y va a ser una característica común que existe a nivel latinoamericano y también lo podemos ver a nivel mundial. ¿Qué otro elemento podemos ver en relación a este enfoque inclusivo? En nuestro país sigue existiendo mucho foco en el diagnóstico. Necesitamos etiquetar al estudiante, saber qué necesidad educativa tiene para generar las adecuaciones y garantizar esta diversificación. Y nosotros veíamos que el reconocimiento de la diversidad va por otro camino. No requiere de este diagnóstico, ¿cierto? Sino que se requiere del reconocer que todos somos distintos, todos somos diversos y en relación a eso tenemos habilidades, pero también tenemos ciertas necesidades que deben estar cubiertas dentro del sistema educativo. Y en relación a lo anterior y a la enseñanza de las ciencias con este enfoque inclusivo, también podemos encontrar que existe una baja producción en Latinoamérica al menos sobre la ciencia y educación inclusiva. Si ustedes buscan, ¿cierto? Podemos encontrar experiencias ligadas a personas con déficits sensoriales, por ejemplo, pero no hay tanta información referida a esto como si pudiésemos encontrar un mayor número de publicaciones sobre otras temáticas científicas. Si nosotros pensamos entonces y reflexionamos el porqué de las enseñanzas de las ciencias con este enfoque inclusivo, tenemos que pensar que estas prácticas que apuntan hacia la inclusión se van a basar en el reconocimiento de que las personas de una misma comunidad aprendan juntas. Y eso se va a dar a lo largo de todos los ciclos educativos. Cuando nosotros queremos generar un entorno inclusivo, en este caso ligado a la enseñanza de las ciencias, tenemos que pensar que mi curso, ¿cierto? Mi meta es conseguir que todos aprendan juntos. Y desde allí parte la inclusión. ¿Tendré que realizar modificaciones o adecuaciones dentro del proceso? Por supuesto que sí, para responder a las necesidades y a las características de este curso en específico, pero mi meta alcanzar para generar un ambiente inclusivo es tener esta posibilidad de que todas y todos puedan aprender de manera conjunta. Si pensamos en específico en las ciencias, ¿cierto? ¿Por qué podemos decir que sí es posible generarlas desde un enfoque inclusivo? Podemos mencionar esto partiendo desde esta primera premisa, de que todos y todas tenemos ideas sobre el mundo.
y tenemos estas ideas referidas a nuestras vivencias, ¿cierto? A lo que nosotros hemos escuchado, que hemos visto, que hemos vivenciado, y de esa manera nos hemos ido formando ciertas ideas sobre el mundo, partiendo, teniendo esto como base, ¿cierto?, del conocimiento científico. Estas ideas también pueden aproximarse en mayor o menor medida a los conocimientos científicos en particulares que nosotros queremos desarrollar dentro del aula. Y ahí ustedes son los especialistas, ¿cierto?, en los conocimientos científicos que quieren abordar desde la biología, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el rol del docente en este punto? Sabiendo que el estudiante tiene un conocimiento previo o un bagaje previo que le va a permitir aproximarse en cierta medida a los conocimientos científicos, nosotros tenemos que cumplir este rol de ser como el puente, ¿cierto? Este canal que va a modelar los aprendizajes, que va a presentar experiencias que van a permitir a los estudiantes reflexionar y construir sus propios aprendizajes. Un elemento importante también sobre este punto de la enseñanza de las ciencias es que podemos aprender desde las temáticas cotidianas, ¿cierto? Desde problemas comunes que nosotros podemos ver o que hemos vivido en nuestro entorno, y de esa manera ir avanzando hacia los conocimientos científicos que se desean abordar dentro del aula. Y no solamente siempre centrarnos en conceptos y teorías que sin duda son importantes, pero la forma de llegar a ellos puede ser a través de esta problematización de lo cotidiano y desde lo que nuestros estudiantes saben o han experimentado. ¿Cómo diversificamos la enseñanza entonces? Si ustedes recuerdan, hace un ratito hablábamos de este concepto de la accesibilidad. ¿Desde dónde proviene? Proviene desde la arquitectura y desde los entornos físicos. Si ustedes pueden ver a su izquierda de la pantalla, acá vemos a un joven que se moviliza en silla de ruedas, ¿cierto? Y que se enfrenta a esta escalera, que es una barrera física, que le impide acceder y participar de este contexto. ¿Qué propone la accesibilidad? Propone que se tienen que generar soluciones dentro del entorno que permitan que todas las personas participen en igual medida. Entonces, que este joven que se encuentra en silla de ruedas no tenga dificultad para acceder a este contexto al cual se dirige. ¿Cuál fue la solución? En este caso, si ustedes se fijan, se plantea esta escalera que está adaptada con una rampa. Entonces tenemos la opción de acceder caminando o con silla de ruedas, según lo requiramos, ¿cierto?, por esta rampa, o bien subir por las escaleras. Entonces, si comparamos ambas fotos, en la primera existen barreras para la participación. Hay personas que no van a poder utilizar estas escaleras. En cambio, en la segunda foto, todas las personas pudiesen acceder a ellas sin tener esta dificultad de acceso como se presenta en la imagen inicial. La accesibilidad cognitiva proviene desde allí. Entendemos primero entonces que queremos generar entornos físicos que sean accesibles para todas las personas, y eso se traslada posteriormente al mundo educativo y buscamos generar este aprendizaje que sea accesible para todos. Eso va a implicar que nosotros diseñemos experiencias de aprendizaje que sean posibles de comprender para todas las personas. Y ahí requerimos entonces realizar adecuaciones en relación a las características que tenga la población con la cual yo estoy trabajando. Una forma de materializar esta accesibilidad es el diseño universal de aprendizaje, que seguramente ustedes lo han escuchado en algún momento. Este diseño universal o DUA busca este modelo, ¿cierto? Propone y ha estudiado las distintas formas que tiene de aprender en nuestro cerebro. Entonces, como ustedes pueden ver en estas imágenes que aparecen pintadas de distinto color, el DUA busca responder a estas redes que se generan, ¿cierto?, para poder favorecer y acceder a los aprendizajes. El DUA nos propone que existen 3 principales pilares o fundamentos que debe tener este modelo, que son las redes afectivas, que hacen referencia a la motivación y la implicancia dentro de los procesos educativos. También estas redes de reconocimiento que refieren a la representación de la información que nosotros estamos recibiendo. Y también las redes estratégicas que hacen referencia a la acción y a la expresión de nuestros aprendizajes, cómo podemos comunicar
lo que nosotros sabemos o los aprendizajes que nosotros hemos construido. Cada una de estas redes o de estos pilares que ustedes pueden ver acá tiene distintos puntos que aborda más en específico. Si a ustedes les interesa esta temática, yo los invito a poder acceder a la página de CAST, que habla y son quienes plantean este diseño universal de aprendizaje, porque existen lineamientos específicos para cada uno de estos puntos que por tiempo hoy no vamos a poder alcanzar a analizar completo el día de hoy. ¿Cuáles son claves para que nosotros podamos aplicar el diseño universal de aprendizaje dentro del aula? Primero es tener las metas de aprendizaje claras. Yo tengo que saber qué es lo que quiero lograr dentro del aula con mis estudiantes. Y ahí la planificación va a ser un recurso fundamental para que nosotros podamos concretar estas metas de aprendizaje. También tengo que ser capaz de anticiparme y de pensar qué barreras pueden surgir dentro del proceso de aprendizaje. Ahí va a ser muy importante, ¿cierto?, el comprender y el conocer a mis estudiantes, el conocer con quienes estoy trabajando, porque de esa manera voy a lograr identificar tanto sus habilidades como también sus necesidades. Otro punto importante que debemos entender es que si bien es cierto, nosotros podemos minimizar muchas barreras, en algunas ocasiones es imposible eliminarlas todas, y esto es un proceso progresivo. No podemos pensar que de un día para otro voy a tener un aula o una escuela que no genere ninguna barrera, porque son cambios a largo plazo que se tienen que ir produciendo en las dinámicas y en la cultura de la escuela, ¿cierto?, para poder generar un entorno que sea mayormente inclusivo. Entonces nuestra meta va a ser siempre identificar aquellas barreras que limitan la participación y el aprendizaje, pero también buscar las estrategias que nos permitan reducirlas y minimizarlas lo máximo posible, hasta llegar a esta eliminación de dichas barreras. Otro punto importante es pensar siempre que todas las actividades de aprendizaje tienen que estar centradas en el estudiante. No centrada en el contenido ni en cómo voy a evaluarlo, sino que el foco siempre tiene que ser el aprendizaje de mis estudiantes, acorde a sus características. Y eso nos va a ayudar a generar experiencias de aprendizaje que sean obviamente mayormente productivas para ellos. Y otro elemento importante, si ustedes se recuerdan en lo que veíamos en la imagen del DUA, existen redes afectivas, ¿cierto? Entonces es importante que nunca olvidemos todos los aspectos emocionales que están ligados al aprendizaje, ya que si nosotros abordamos también estos elementos emocionales, podemos generar un facilitador de un aprendizaje, pero si no les damos la importancia necesaria, podemos generar una barrera para el aprendizaje. Así que siempre a pensar en todo lo que implica este proceso de aprendizaje, y no solamente centrarnos en lo cognitivo, ¿cierto?, que en lo cual muchas veces tenemos mayores habilidades porque estamos formados para eso, sino que ver la panorámica completa y cómo podemos responder a toda esta diversidad y todas estas necesidades que pueden existir de manera global. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos que nos permiten generar distintas formas de representación, de expresión y de motivación. Por ejemplo, referido a las formas de representación que hacían hincapié en cómo nosotros presentábamos la información a nuestros estudiantes, o sea, cómo llega la información de estas experiencias educativas para ellos. Es importante que nosotros pensemos que las diversas formas en las cuales presentemos la información respondan a sus características y que también fomenten la comprensión. Ese va a ser un punto muy importante. ¿Qué ayudas o apoyos pudiésemos tener dentro de este proceso? Por ejemplo, usar calendarios para organizar las distintas asignaturas. Muchas veces nuestros estudiantes requieren también apoyo en la organización. Entonces ahora los celulares tienen aplicaciones de calendario, ¿cierto? Podemos usar agendas, tener un calendario en la sala que nos permite estructurarnos y a todo organizarnos para poder desarrollar una asignatura. También podemos modificar, por ejemplo, las instrucciones que demos. Muchas veces, si uno ve, por ejemplo, libros de clases que pueden ser del ministerio, ¿cierto? O guías de trabajo que uno puede encontrar en internet, encontramos instrucciones que son gigantes, que tienen mucha información, y eso implica que los estudiantes se pierdan dentro de eso. Entonces nosotros podemos simplificar las instrucciones que allí aparecen.
Por ejemplo, secuenciar las informaciones, modificar el lenguaje, que sea mucho más claro, concreto y comprensible para ellos. También podemos incorporar glosarios. A veces abordamos algún contenido que tiene muchos conceptos que los estudiantes deben manejar, entonces es importante también que podamos brindar esta ayuda para comprender dichos conceptos y que no sea una barrera para la futura actividad que tenga que realizar. Otro elemento que podemos utilizar son apoyos visuales que favorezcan la comprensión. Entonces son imágenes, son iconos que nosotros podemos incorporar dentro de nuestros materiales de trabajo que le indiquen, por ejemplo, a los estudiantes qué acciones debe realizar. En este último periodo, el material audiovisual ha sido muy importante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la utilización de cápsulas breves o de audios explicativos cuando no podemos estar con nuestros estudiantes también va a ser un elemento importante que nos va a permitir enriquecer el proceso de aprendizaje. También la realización de demostraciones. Si vamos a realizar, por ejemplo, algún procedimiento experimental, podemos incluir una demostración para que los estudiantes comprendan lo que debemos realizar y de esa manera puedan acceder en mejor medida a los aprendizajes que estamos planteando. También en Internet ustedes pueden encontrar diversas guías o apoyos para generar documentos que sean accesibles, porque incluso el tipo de letra que utilizamos es una condición que genera mayor o menor accesibilidad. El tamaño también de la letra o la cantidad de palabras que usamos en una oración. Entonces, si queremos generar, por ejemplo, una guía de aprendizaje, sería bueno también poder revisar estos elementos para crear documentos que sean mayormente accesibles para todos nuestros estudiantes. Ahí yo le puedo compartir a Joyce una guía que elaboramos hace un tiempo atrás para el centro, en donde se dan algunas sugerencias para generar documentos que sean accesibles y quizás les pueda servir también a ustedes para utilizar. Y acá algunos ejemplos en relación a lo que veíamos de las distintas formas de representación. Como ustedes pueden ver acá, la idea de generar textos accesibles, acá puse un ejemplo de lo que estamos realizando en la adaptación del programa Experimento. Si ustedes se fijan, este texto es más bien breve, tiene oraciones que son cortas, están separadas con puntos aparte. El lenguaje cercano es comprensible, el tamaño de la letra también es intencionalmente más grande, el tipo de letra en su tipología no presenta distractores. Entonces, esas son algunas de las características que yo les mencionaba para el generar estos textos o documentos que sean accesibles. Y esas modificaciones nosotros las podemos realizar tan simplemente como en Word, ¿cierto? No necesitamos ningún programa en especial para poder hacerlo y podemos editar el tipo de texto para que sea mayormente comprensible. En esta misma línea, entonces, por ejemplo, le incluí glosarios, que tengan los términos principales que se vayan a ocupar dentro de la actividad y que puedan favorecer la comprensión de todas y de todos. Nombrábamos también la información visual que favorece la comprensión. Por ejemplo, puedo utilizar iconos. Estos iconos también los podemos sacar de Word, de PowerPoint, ¿cierto? Hay otras páginas que tienen también iconos como Arasac, por ejemplo, que tiene un banco de pictogramas gratuitos y liberados que nosotros podemos incluir dentro de nuestras guías de trabajo, por ejemplo, para graficar cuál es la acción que tienen que realizar nuestros estudiantes. Y eso ya les va a entregar un elemento que favorece la comprensión. Si trabajamos con estudiantes más grandes, por ejemplo, y no queremos utilizar este tipo de iconos, podemos marcar o destacar, subrayar qué es lo que deben realizar o cuál es la acción que tienen que realizar para de esa manera favorecer o entregar una pista o una ayuda para favorecer la comprensión. Otro elemento también es secuenciar la información. Entonces, quizás un párrafo que iba a tener con muchos pasos y mucha información, yo la puedo secuenciar en pasos, como ustedes ven acá, y eso ya favorece que los estudiantes puedan ir verificando que están cumpliendo todos los pasos que se solicitaban en este procedimiento. Si ustedes se fijan, en relación a las formas de representación, no hemos tocado el contenido, solo hemos tocado la forma en la cual los estudiantes pueden acceder a este aprendizaje.
Referido al siguiente pilar, que son las formas de expresión, en este punto va a ser muy importante que entendamos que si nuestros estudiantes son diversos, también las formas en las cuales permitimos que ellos expresen o comuniquen sus aprendizajes también deben ser diversas. Y allí debemos incluir entonces diversidad de acciones dentro del aula. No solamente trabajar con guías, que obviamente son un recurso de aprendizaje muy necesario y que todos hemos utilizado y nos hemos beneficiado en relación a esto, pero que no sea la única actividad que se realice dentro del aula. Generemos otro tipo de actividades acorde al contenido, obviamente, y a las metas de aprendizaje que tengamos, que permitan presentar esta diversidad de opciones y también que les den a los estudiantes la posibilidad de expresar o de manifestar de manera diversa también lo que ellos saben. En relación a esto también va a ser muy importante la retroalimentación que demos dentro del proceso de aprendizaje a los estudiantes y este proceso de comunicación que se genera entre ellos y nosotros. Para ello es necesario, respondiendo también a las características del entorno actual, que usemos todos los canales de comunicación posibles. En pandemia, por ejemplo, WhatsApp fue un medio de comunicación quizás el más efectivo para poder llegar a nuestros estudiantes, ¿cierto? Porque muchas veces está liberado para los celulares y podíamos llegar de esa manera a ellos cuando no podíamos quizás por una clase virtual. Entonces acá tenemos que también validar los distintos medios de comunicación a los cuales ellos también tengan acceso. Otro elemento importante es monitorear constantemente a aquellos que tengan mayor requerimiento. Como ya decíamos, es importante conocer a todos nuestros estudiantes y sus necesidades y sus habilidades. Entonces eso también nos va a permitir realizar un monitoreo y un acompañamiento quizás en aquellos que más lo requieren. Y por otro lado, volvemos a repetir este punto de incluir demostraciones en la ejecución de las tareas, que de esa forma les podemos entregar un modelo y de esa manera también ellos van a tener mayor claridad de lo que se espera y van a poder expresar de esa manera también sus aprendizajes. En relación a este punto, a las formas de expresión, ya hablábamos en emplear las diversas formas de respuesta y de acciones. Tenemos acciones que pueden ser orales, escritas, demostraciones, construir modelos, y ahí ustedes son especialistas en este ámbito, ¿cierto? En identificar, acorde al aprendizaje que queramos generar en nuestros estudiantes, cuál es la manera en que ellos pueden demostrarlo y comunicar lo que han construido. También podemos brindar apoyos. Si trabajamos, por ejemplo, con guías, podemos brindar apoyos para que ellos grafiquen lo que les estamos solicitando. Por ejemplo, acá que asocien un color a las partes de la célula o acá que completen este circuito eléctrico. De esa manera facilitamos el proceso y apuntamos al foco que queremos conocer desde nuestros estudiantes, ¿cierto? De cómo han construido este aprendizaje. También en las formas de expresión es muy importante que estemos abiertos a que los estudiantes propongan sus ideas. Si bien es cierto, hay ciertos procedimientos que nosotros queremos que sigan y que trabajemos en conjunto, ¿cierto? También tienen que existir los espacios para que ellos propongan. En este ejemplo que saqué de la adaptación del programa experimento, se estaba trabajando la construcción de un filtro de agua y se propone una idea inicial, ¿cierto? Que debiese ser efectiva para el limpiar esta agua. Pero también está el espacio para que el estudiante proponga y ponga a prueba sus ideas. Y eso también es importante porque les va a permitir a los estudiantes ir adquiriendo confianza, en poder verbalizar y comunicar lo que ellos piensan, y de esa manera sin duda va a ser algo que favorezca el aprendizaje. Y en el último pilar, que son las formas de motivación, tenemos que, y piensen en sus propios procesos de aprendizaje. Cuando nosotros estamos motivados hacia una actividad de aprendizaje, nuestra implicancia es mucho mayor. En cambio, cuando estamos en una actividad a lo mejor que no nos interesa, que no nos genera mucha motivación, no le damos tanta importancia o no estamos tan implicados como quisiéramos. Entonces, cuando nosotros buscamos dentro del aula generar esta implicancia de parte de nuestros estudiantes, es importante también que pensemos en qué cosas son motivantes para ellos. Por ejemplo, hoy en día hay muchas temáticas recurrentes para los niños y para los jóvenes que pudiésemos usar como un elemento que pueda favorecer esta motivación dentro de nuestras clases. Por ejemplo, todos hemos escuchado alguna vez hablar del coronavirus.
Quizá eso nos va a servir como una temática inicial para poder abordar objetivos de aprendizaje de higiene y salud, por ejemplo. Entonces tenemos que buscar cuáles son estas problemáticas o temas de interés de los estudiantes para tratar de generar una mayor motivación e implicancia. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a esto? Por ejemplo, el incorporar actividades que sean grupales, sobre todo ahora que nuestros niños y jóvenes han estado tan solos en productos de la pandemia, podemos responder de esta manera también a esta necesidad de compartir con otros. Entonces, el generar actividades grupales puede ser algo que nos beneficie dentro del aula, obviamente siempre pensando en que tenemos que conocer a los grupos con los cuales trabajamos y también adaptar las actividades a sus requerimientos. Podemos incluir quizás desafíos dentro del aula, no como competencia, sino como metas que queremos ir logrando en conjunto y que también motiven a los estudiantes. Otro elemento importante es valorar todo tipo de trabajo de los estudiantes. Y acá es muy importante que entendamos esto en relación a la diversidad. Quizás si el estudiante no hizo exactamente lo que yo quería, ¿cierto? Y presentó otro tipo o expresó de otra manera sus aprendizajes, también tengo que ser capaz de validarlo. Porque de esa manera yo voy a fomentar este sentimiento de competencia en el estudiante y en reconocer que todos los esfuerzos son valorados de igual manera. Por otro lado, ya mencionábamos el considerar los intereses o las circunstancias actuales que estemos viviendo como un tema que nos va a permitir problematizar inicialmente y acceder a otros aprendizajes. Y por último, el fomentar el rol activo dentro del aula del estudiante en el proceso de aprendizaje. Ya veíamos que el foco para poder hacer esta diversificación de la enseñanza siempre tiene que estar puesta en los alumnos. Entonces ellos van a ser los protagonistas del proceso de aprendizaje y también tenemos que transmitirles esto a los estudiantes, que no estamos aquí solamente para escuchar un contenido, sino que nos interesan ellos como foco principal. Ya para finalizar, podemos ver que, y lo que hemos conversado en esta jornada, es un desafío sin duda muy grande. Ya veíamos que hace un ratito que muchas veces nuestra formación y el enfrentarnos a este desafío de diversificar la enseñanza dentro del aula implica que no tengamos todas las habilidades necesarias para responder a ello. Y eso está bien, ¿ya? Porque no todas las carreras apuntan hacia a esta diversificación. ¿Cuál es la solución a esto? La solución es el trabajo colaborativo. Y acá es muy importante que nosotros, ojalá se pudiese trabajar desde pregrado, esta habilidad de trabajar con otros, trabajar entre disciplinas, porque la clave para generar un entorno educativo mayormente inclusivo o mayormente accesible para todas y todos es el generar este trabajo coordinado entre los profesionales de la educación y entre todas las personas que participan de la comunidad educativa. Ustedes son especialistas en biología. Yo si quisiera enseñar biología probablemente no podría porque no es mi especialidad. Pero ahí nace y surge esta riqueza que debe existir para generar un ambiente inclusivo. Nosotros podemos trabajar juntos. Ustedes son especialistas en los aprendizajes. Y nosotros, como desde la educación especial, ¿cierto? Tenemos estas estrategias para diversificar la enseñanza. Entonces, si somos capaces de coordinarnos y trabajar en conjunto, podemos favorecer instancias de aprendizaje para nuestros alumnos que sean realmente productivas, que sean accesibles para todos, que garanticen la comprensión de los estudiantes y que nos permitan lograr estas metas de aprendizaje. Entonces, la clave va a ser el trabajar juntos y el trabajar de manera colaborativa. También hacer este análisis de los recursos que tenemos disponibles para poder generar todas estas instancias que fomenten la accesibilidad para todos. Y por supuesto, el que realicemos constantemente un monitoreo de todos nuestros estudiantes. Entonces, para finalizar, espero que se puedan quedar con esa invitación. Quizás sus estudiantes cuando vayan a práctica o ya se incorporen laboralmente a algún centro educativo, es una habilidad que tenemos que desarrollar desde el primer momento, ojalá desde pregrado, porque el contexto educativo va a implicar que para responder a las tantas necesidades diversas que existen dentro de nuestros estudiantes, va a implicar que trabajemos con otros. Nadie se puede hacer cargo solo de todo esto.
ya de enseñar el contenido, diversificarlo y responder a las necesidades de todos los estudiantes. Muchas veces el sistema nos obliga a tener que responder, ¿cierto?, a estas necesidades por sí mismo, pero es importante que entendamos que la colaboración y la cooperación entre todos los profesionales va a permitir garantizar y dar cumplimiento, como veíamos al inicio, a este derecho a la educación. Así que les agradezco un montón el haberme invitado. Espero que lo que pudimos conversar el día de hoy les haga sentido y también los invite a ir analizando cómo está nuestro contexto, cómo está mi clase, por ejemplo, en relación a generar condiciones para que todas y todos aprendan. Y sin duda, ahí cada día uno puede encontrar diversos elementos en los cuales tiene que ir generando mayores oportunidades para responder a las necesidades diversas que se presentan dentro de los contextos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena, por esta tremenda presentación y todas las ideas que has dejado en nosotros. Surgieron algunas preguntas mientras tú estabas dando la charla. La verdad es que no quise interrumpirte porque estabas, ¿cierto?, todo, con todo el entusiasmo. Entonces, aquí el profesor Pablo Lizana nos dejó la pregunta: ¿en qué consiste ese índice? Cuando estabas hablando al principio como de la historia, ¿cierto?, del índice. Entonces, si pudieras a lo mejor explicarnos y si podemos tener acceso también a esa información. O Pablo, si es que tú quieres complementar ahí la pregunta. No, es que es justamente tú lo que hablaste, Joyce, que me llamó la atención que existiera un índice de inclusividad y que me da la impresión que eso está dado en los países. Entonces, ¿cómo se mide ese índice en cada uno de los países? Sería como interesante y poder avanzar en que fuese mejor nuestro índice también. El índice de inclusión no va ligado como a darnos un porcentaje de cuán inclusivos somos, sino que es un documento que genera y se emana desde la UNESCO, en el cual se entregan lineamientos a las instituciones educativas para que puedan autoevaluarse. Y se evalúan en 3 dimensiones: en las culturas, en las políticas y en las prácticas que se generan dentro de esta institución. Entonces, desde allí, lo que propone este índice es que nosotros podamos generar planes de mejora y avanzar hacia contextos que sean mayormente inclusivos, ¿cierto?, considerando estas 3 dimensiones. Pueden acceder a este documento, te los puedo enviar, Joyce. La versión más actualizada es de 2015, ¿ya? Porque se ha ido obviamente actualizando a lo largo del tiempo en relación a cómo ha ido avanzando también la comprensión y a los desafíos que podemos ir enfrentando. Así que te los voy a compartir también dentro de los documentos para que lo puedan analizar. Yo creo que nos puede servir también a nosotros como Instituto de Biología para mirarnos qué tan inclusivos somos. Así que me hace mucho sentido. Sí, y eso es lo que propone, esa es la invitación. Justo, Erika, estamos conectadas, así que sí, absolutamente creo que es necesario avanzar también. El foco del índice, el mirar, el ver qué tan inclusivos somos y qué podemos mejorar, obviamente, en relación a eso. Súper. Había otra pregunta más acá de la profesora Erika, que decía si las clases virtuales son inclusivas. Claro, depende de las clases. Disculpa, Lorena, también igual que el Pablo, en el momento que tú ibas hablando, me surgían las preguntas, y cuando dijiste que la diversidad, digamos, es no solo física, sino que cognitiva y social, realmente como que se me vino inmediatamente el tema de las clases virtuales, que ha sido la única manera que hemos tenido. Pero la verdad es que cuando pensamos en los temas sociales o emocionales, realmente no sé qué tan inclusivas son. Y todavía el formato bueno, nos piden subir PPT, que sería la parte expresión escrita, y subir los audios, también a lo mejor estaríamos cumpliendo de alguna manera. Pero no sé qué tan diversos somos en las estrategias que estamos usando los profesores. Entonces, habrá alumnos que efectivamente no participan, no hablan nunca en una clase virtual, y puede ser por estos motivos de no poder seguir el ritmo o de la manera en que estamos haciendo las clases. No sé cuál es tu opinión al respecto. Las clases virtuales lamentablemente generaron muchas barreras para el aprendizaje. O sea, partiendo desde ya la conectividad, que es una barrera de acceso que muchos de nuestros estudiantes tienen
Hay familias que no tienen acceso a internet, por ejemplo, o familias que no tienen acceso a algún dispositivo móvil que les permita poder conectarse a las clases o revisar los materiales que nosotros podemos diseñar, ¿cierto? Entonces, desde ya tenemos una barrera, que es la barrera de acceso. Nosotros como profe también nos enfrentamos a barreras. Piensen en ustedes mismos cuántos desafíos les implicó el virtualizar los procesos de enseñanza. Estábamos acostumbrados a las clases presenciales y de repente tuvimos que empezar a hacer clases virtuales y quizás no teníamos tanto manejo de tecnologías. Entonces nosotros también nos enfrentamos a barreras. Y sin duda, dentro de las clases virtuales también existen otras condiciones que no favorecen o no permiten generar estas instancias que son tan inclusivas y que respondan a las necesidades de todos los estudiantes, y ahí coincido con lo que señala usted. Quizás los materiales que estamos diseñando no están adaptados para las características de nuestros estudiantes. O hay estudiantes que requieren un trabajo más bien concreto dentro de las asignaturas que nosotros realizamos y que en la virtualidad no podemos fomentar. Entonces es importante en ese sentido ir generando instancias que nos permitan diversificar. Por ejemplo, si estoy trabajando algún aprendizaje que requiera de experimentación, ahí yo quizás puedo enviar demostraciones por video para mis estudiantes para que ellos repliquen y puedan estarlas generando, y de esa manera brindar mayores oportunidades de aprendizaje y también ir diversificando las acciones que se generen. Pero sin duda las clases virtuales, y ahí coincido con usted, han generado lamentablemente estas barreras para el aprendizaje de muchos de nuestros estudiantes. Ahí la profesora Verónica Rojas levantó la mano. Ahí. Gracias, Lorena. Mira, yo tengo la percepción que efectivamente nosotros estamos al debe con respecto a este tema. En nuestro plan de estudios de la carrera existe una asignatura, ¿no es cierto?, que es educar en y para la diversidad, pero no me parece suficiente. Por otro lado, tú señalas, ¿no es cierto?, aspectos puntuales, ideas, etcétera, que los estudiantes, ¿no es cierto?, los profesores de formación y los ya egresados nuestros podrían ir implementando, pero siento que falta algo más sustantivo y que, por otra parte, por ejemplo, en todo el proceso que es la reestructuración de las mallas curriculares, ¿no es cierto?, en la que nosotros estamos inmersos como comunidad académica que dictamos una carrera de pedagogía que ya es una cuestión institucional, empiezan a aparecer muchas otras necesidades. Nosotros, por ejemplo, ahora en un mediano plazo, ¿no es cierto?, vamos a implementar, por ejemplo, un curso de TICS, que es una falencia, lo de políticas públicas. Entonces son tantos los requerimientos que van apareciendo que no es que uno esté, como me pareció escuchar en algún momento, como centrado mucho solo en lo disciplinar, sino que efectivamente es finito, digamos, los semestres, tienes que ajustarte a una cantidad de créditos, a una cantidad de horas, y van apareciendo nuevas necesidades. Entonces, ¿cómo hacer para abordar esto, si ya no es una cuestión institucional en este momento, porque hay muchas otras prioridades, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo nosotros? ¿Cómo nos aconsejas tú que nosotros lo hagamos como unidad académica? Talleres, cursos optativos, ¿cómo hacemos para que este apoyo realmente se haga efectivo? Porque tú hablaste mucho de las barreras, y siento que si nuestros egresados no tienen las herramientas suficientes, ellos mismos se pueden involuntariamente transformar en una barrera, Claro. porque no tienen por qué saber cómo manejar, ¿te fijas?, una situación en un momento dado en una sala de clase. Entonces, esa es como la preocupación, lo hemos conversado con Joyce varias veces, ella como jefe de carrera, lo pensamos también, ¿no es cierto?, ahora que estamos revisando todo en el contexto de la acreditación de la carrera, etcétera, y esto yo siento que es un tema que cada vez es más relevante, pero que nosotros no lo estamos abordando de una forma como sistémica, por decirlo. Un poco larga la pregunta, pero No. para contextualizarte. Sí. Y ahí coincido contigo que
las carreras tienen ciertas, dentro de su malla tienen ciertas metas que cumplir, ¿cierto? Y que tienen elementos básicos de su formación que abordar, y el agregar más asignaturas probablemente no sea la respuesta para esto. Ustedes tienen prácticas intermedias, ¿cierto? No solo la práctica laboral. Yo creo que una estrategia para empezar a abordar esta diversificación de la enseñanza puede ser dar un mayor énfasis dentro de las prácticas, en el proceso de reflexión que podemos ir generando. Por ejemplo, si ellos tienen que planificar para aplicar alguna clase dentro de algún contexto educativo, tener este proceso de acompañamiento que les permita también ir identificando cuáles son las mejores estrategias o cuáles son los mejores recursos educativos que pueden estar planteando para los estudiantes, y desde esa manera ir generando mejores condiciones para que todos puedan acceder a estos aprendizajes, ¿cierto? Entonces creo que por un lado podría ser el acompañamiento dentro de las prácticas que ellos puedan tener. Y creo que también ahí a nivel institucional, ojalá se pudiese generar un trabajo colaborativo desde las carreras en pregrado, ya que existen tantas pedagogías, ¿cierto?, dentro de la universidad, quizás poder generar desde forma temprana el trabajo colaborativo entre profesionales de educación especial, por ejemplo, y del Instituto de Biología. Quizás tener centros en práctica que sean comunes y que permitan generar este trabajo colaborativo entre los estudiantes, y de esa manera hacer como el proceso completo. Sí, mira, eso nosotros, bueno, ahí Joyce te puede explicar más. En la práctica inicial ya está de alguna manera abordado, Ya. ¿no? Pero no sé si es suficiente. Bueno, siempre siento que falta más al respecto. Sí, nosotros tenemos la experiencia de, en práctica inicial, hacer en codocencia con educación especial. Entonces ahí tenemos una instancia, pero claro, es muy incipiente de pronto y queda como un hito dentro de la carrera. Pero no, yo creo que ahí tenemos harta idea. Tenemos la manito levantada de Josefa, y tenemos acá un comentario de Erika Páez por el chat que dice: podría ser que un porcentaje de la nota final de la práctica intermedia final vaya un trabajo colaborativo con el equipo PIE del establecimiento de la práctica. Sí, Erika, yo creo que ahí tenemos que buscar los espacios y buscar las formas, ¿cierto, Josefa? Qué bueno que estás. Olis. Yo estaba pensando varias cosas de todo lo que han hablado. Primero, como con la pregunta que había planteado la profe Erika en el chat sobre las clases online. A mí igual, así como en primera instancia, cuando como uno escucha clases online y dice como, no, obvio que no es inclusivo, porque ¿a quién le van a gustar las clases online? Pero en el colegio en el que estoy me he encontrado con que los niños con TEA, que son como el 50% de los niños, porque es un Montessori con pocos estudiantes, y muchos papás deciden poner a sus hijos con TEA en ese colegio porque es más personalizado. Y a los niños y niñas con TEA prefieren las clases online mucho. Y de hecho tenemos clases online en la mañana y presenciales en la tarde, y los niños y niñas, la mayoría que tienen TEA van solo a las clases virtuales de la mañana, y en las tardes no asisten, porque se sienten menos forzados a la interacción, yo creo. Y en la clase virtual participan y todo, pero después igual no van presencial. Entonces igual ha sido loco como ver eso. Y lo otro también, cuando hablaban de ese índice de la profe Joyce, creo que dijo, así como aplicarla a la carrera, yo creo que igual es difícil aplicarla a un nivel universitario, porque nosotros para entrar a la universidad tenemos la carrera de la PSU. Entonces la universidad, no esta universidad o esta carrera, como de la universidad en sí ya tiene una barrera, hay una barrera selectiva que no es inclusiva. Entonces igual es difícil, yo creo. Sí, en relación a lo que tú comentas, Josefa, yo también he visto que estudiantes con TEA les gustan las clases online, y les ha costado también el volver a la presencialidad, porque obviamente las clases virtuales implican menores desafíos para ellos a nivel de socializar, que es uno de los elementos de los cuales requieren mayormente apoyo. Entonces en algunos casos se adapta bastante bien la modalidad para ellos. Y respecto al índice, la idea de este índice es que nos miremos cómo podemos ir fomentando mejores condiciones dentro de, en este caso, dentro del Instituto de Biología, por ejemplo, cómo podemos ir modificando las culturas o las prácticas que tenemos dentro del instituto, ¿cierto? Quizás no vamos a poder analizar a nivel nacional, porque la PSU, ¿cierto?,
una normativa, una directriz que se utiliza para la selección de los estudiantes en todo Chile, entonces quizás no podemos abordar esta modificación que es tan macro, pero sí podemos analizar cómo estamos nosotros interactuando dentro del Instituto de Biología y qué cosas podemos también ir mejorando para que se genere un entorno más inclusivo para todos. Sí, Oye, yo tuve práctica inicial con educadoras diferenciales. En mi caso fue bacán, pero Qué sé que no es el bueno. caso de todos, pero yo tuve mucha suerte. Aprendí harto con las niñas de diferencial. ¿Crees que se logró ese trabajo colaborativo? Sí, pero éramos pocos grupos en las que estábamos Ya. así como muy pocas, pero a nosotras nos funcionó súper, sí, porque nosotras lo bueno. ayudamos con el contenido y ellas nos ayudan a nosotras con las niñas y niñas con TEA. Además estuvimos en un colegio en el que habían 45 por sala, los niños que tenían dificultad de aprendizaje, la profe ni los pescaba, entonces como estábamos las 4 ahí, pudimos trabajar especialmente con esos niños y niñas. Bueno, y ahí pudieron generar mejores condiciones para ello en el periodo que ustedes estuvieron, así que eso Todo el sin rato, pero duda fue es un un gran periodo logro. así. Sí, Ojalá no, se diera más. súper. Esa experiencia, Lorena, y para todos, ¿cierto? Es dicotómica, o les gusta o no les gusta. Es como, no hay un término medio. Es como, ¿me gusta la práctica con educación diferencial o no? Especial se llama ahora. Sí, bueno, es un programa piloto, hemos sido piloto, así que ahí aprendiendo, siempre aprendiendo. Me parece que no hay más preguntas ni dudas, ¿cierto? De los participantes. Le damos las gracias a todos por... Ah, Pablo. Yo creo que, bueno, un comentario a partir de lo que comentaste, Lorena, un aspecto que me llamó mucho la atención es justamente la neurodiversidad, que, bueno, nosotros lo tocamos desde la perspectiva de una asignatura que nosotros tenemos, que es neurobiología, y desde ahí, desde esa asignatura, también tomamos temas tanto estructurales como funcionales de algunos de las tantas características que existen en nuestra población. De hecho, hay algunas características que trabajamos de estudiantes TEA desde la perspectiva estructural y funcional, pero claro, ahí abordamos uno solo de los tantos que pueden existir, pero el trasfondo que queremos hacer es justamente lo que tú lo que comentaste y que me hizo mucho sentido, que es la neurodiversidad que existe en ellos. Entonces, por lo menos nuestros estudiantes les faltan aspectos porque tienen que ver con otras profesiones, pero ya yo creo que ganan mucho al reconocer al otro que también es neurodiverso desde la perspectiva estructural y funcional del otro. Entonces yo creo y espero que solamente con ese trabajo que hacemos con nuestros estudiantes de la pedagogía, avancen mucho y avancen en la comunicación y colaboración con las otras profesiones. Sí, qué bueno que lo aborden porque es desde su disciplina, entonces me imagino que es mucho más significativo también para los estudiantes. Así que creo que es una base fundamental para que después se pueda generar este trabajo conjunto entre las distintas especialidades y aportar como en ese detalle que ya es más fino, ¿cierto? En las estrategias o en los recursos que podemos estar utilizando. Pero ya tienen la base que ustedes le imparten en la asignatura que tú comentabas, Pablo. Sí. Había levantado Christopher Morris y después la Josefa. No sé si... Sí, era para igual agradecerle a Lorena su charla, creo que fue súper interesante. Yo justo en este semestre estoy cursando el curso de Educación en y para la Diversidad, entonces me hace mucho sentido como conectar lo de la charla con lo del curso, todo lo que conllevan a veces los decretos, el decreto 83 o el 170. Entonces, agradecer la instancia también a las profesoras que coordinaron esto. Eso principalmente, muchas gracias. Gracias a ti. La Josefa, ¿quieres cerrar? Era un detallito nomás, que igual lo que trabajamos en neuro, como en términos de contenido, yo he visto como que cuando lo pasamos a los niños que tienen TEA o que tienen alguna diversidad a nivel cognitivo o incluso niños con depresión, les sirve mucho entender qué está pasando en su cerebro. Como que no lo entendían solo como, soy diferente, pero como entender a profundidad qué está pasando en su cerebro les ha sido súper útil. De hecho,
la profe con la que yo trabajo tiene TEA y recién se lo diagnosticaron como a los 26 años. Entonces, porque no tenía idea de nada y nunca le habían hablado del cerebro, entonces se lo diagnosticó recién a los 26 y recién ahí como supo qué estaba pasando con ella. Entonces, como igual como una herramienta de inclusión, yo creo, enseñar eso. Claro, y de que logren comprender también sus propias características. Y es bastante importante eso, porque también son conscientes de quizás las cosas que les generan mayor dificultad. A lo mejor la profe que tú señalas vivió toda su vida cuestionándose por qué le pasaban ciertas cosas o por qué no lograba entender otras, ¿cierto? Entonces el comprender finalmente cuáles son mis características neurodiversas también me permite aceptarme mayormente y trabajar también desde allí este autoconocimiento y también poder integrarme socialmente desde cómo me conozco, desde mis características. Efectivamente, ¿cierto? Tenemos harto camino por recorrer y creo que este ha sido como nuestro... Ya veníamos con la duda, pero creo que hoy ya se formaliza, ya queda planteado, ¿cierto? Para más adelante, para los años que vienen, para la nueva malla, así que tenemos hartos desafíos. Les envié por el chat un pequeño formulario solo para el registro, para que el registro de los participantes y asistentes, y ahora voy a proyectar, ¿cierto? unos pequeños puntos del lanzamiento de la red de egresados, para que quede, ¿cierto?, el registro. Sé que hay algunas egresadas todavía conectadas, así que muchas gracias por quedarse. Gracias, Lorena, por tu charla, por tu tiempo, por la dedicación que diste a esta presentación, así que esperamos seguir vinculadas, ¿cierto?, que nos puedas seguir ahí orientando en este trabajo. Como tú decías, esto tiene que ser interdisciplinario porque uno no lo sabe todo, y siempre tenemos que nutrirnos de otros colegas y otras colegas, así que vamos a seguir ahí conectados. Ahí te mandan felicitaciones por el chat, te están escribiendo, así que todo muy agradecido. Y para los que vean esto, ¿cierto? Bueno, va a estar en YouTube, así que va a estar disponible, también lo pueden compartir con otras personas. Así que Muchas te damos las gracias, Lorena, quedas liberada. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, chao. Chao, chao. Solo voy a dar unos minutos, les voy a robar de su tiempo, que es con respecto al lanzamiento de la red de egresados. Hemos estado trabajando con varias personas para poder lograr esto de la red, ¿cierto? Hemos realizado algunas acciones con respecto a nuestros egresados. Esto está enmarcado en nuestro proceso de acreditación de la carrera, ¿ya? Veníamos con un plan de mejora, ¿cierto? En donde habían algunas acciones las cuales teníamos que cumplir, que estaban relacionadas con recoger información sobre áreas de perfeccionamiento e interés de egresados, realizar difusión de estos programas, generar beneficio arancelario y realizar cursos o talleres y diplomados para nuestros egresados. En esa lógica estuvimos trabajando arduamente y se lograron varias acciones. Se lograron levantar áreas de perfeccionamiento durante el año 2021, logramos difundir, ¿cierto?, mediante mailing y redes sociales. Logramos que la mayoría de los eventos que se realizaron fueron gratuitos y algunos con descuento para los participantes, y esto se concretó principalmente en la escuela de verano, invierno del Instituto de Biología y los diplomados, ¿ya? Actualmente tenemos varios diplomados. La red de egresados surge como con la idea de poder generar una instancia de conversación y de retroalimentación para la carrera también. O sea, que los egresados puedan decirnos qué ven ellos desde el sistema escolar y que eso nos permita a nosotros mejorar los procesos de formación inicial. En esa lógica comenzamos un trabajo con los egresados Arlet Basaber y Fabián Ramírez, que están trabajando en la comisión de acreditación. Eso partimos en julio trabajando, y quisimos también que participaran egresados de diferentes generaciones para pensar, ¿cierto?, cómo poder organizar esta red, y la cual se organiza para el día 13 de agosto del 2021. Creamos, ¿cierto?, se dio el primer encuentro de la red de egresados y se levantan algunas ideas principales de esta red. Y hoy se concretiza el lanzamiento de la red de egresados, ya está formalizado, y tenemos algunos
pilares o acuerdos que vamos a estar trabajando, los cuales emergieron de esa primera reunión, en donde vamos a tener 4 focos de trabajo, uno principalmente asociado al perfeccionamiento continuo en didáctica y contenidos disciplinares. Queremos conformar la red de reflexión docente para la carrera, y otros temas que están asociados más que nada con comunicación, bases de datos compartidas con fines laborales y académicos, y vamos a fortalecer el vínculo entre los egresados con los docentes del Instituto de Biología y con los egresados. O sea, queremos que los egresados de la carrera vuelvan a reencontrarse. Hay muchos que trabajan incluso cercanos en el mismo colegio. Nos dimos cuenta en el encuentro que habían algunos profesores que trabajaban así como yo trabajo en tal escuela, yo también, y no sabían, y podían haber hecho muchas acciones juntos, ferias de ciencia o quizás otros proyectos. Entonces queremos generar esta red y que empiece a funcionar. En esa lógica vamos a tener algunos medios de comunicación, que va a ser el correo electrónico, el cual se va a formalizar esta semana, y van a recibir los egresados un correo electrónico, y vamos a poder, a través de ese espacio, formalizar la red con la base de datos accesible para todos y todas, y que puedan ahí ya contactarse y podamos empezar a funcionar como una red. Así que eso quería contar, ¿cierto? Formalizar el proceso, y que estamos trabajando intensamente para que esto, ¿cierto?, funcione, sea provechoso para todos y para todas. No sé si alguien quiere comentar algo, decir algo, ya estamos cerrando. Estamos terminando esta jornada. En la tarde los dejamos invitados, ¿cierto?, a la siguiente charla del profesor Gastón Carballo. Así que ahí aplausos, ¿cierto?, por todo lo que se viene. Y gracias por estar acá, gracias por participar. Ahí, Vero. Joyce, mira, solamente agregar que a nivel institucional, para las 13 carreras de pedagogía que imparte la universidad, ya hay un portal de profesores principiantes, ¿no?, que es general para todas las carreras de pedagogía, pero que también para que también sepan que está esa alternativa para los egresados, ¿no?, porque ahí también hay mucha información, y sobre todo por lo que se ha difundido hay como también mucho material de apoyo, la posibilidad de acceder, ¿no es cierto?, a ese tipo de ayuda, ¿no? Claro. Eso Sí, es a nivel ¿no?, institucional. institucional. ¿Christopher? Sí, yo le quería consultar sobre, o sea, esta red va a ser transversal, va a seguir en el tiempo, va a ser solo por ahora por el proceso de acreditación. No, la idea es que los procesos que se hacen para la acreditación o en el contexto de la acreditación, ¿cierto?, se mantengan. No, de hecho, tenemos en el Facebook de la carrera, tenemos muchos egresados, más de 300 egresados que están ahí participando, así que hay muchas personas, y la idea es que obviamente los que van saliendo, los más recientes, se puedan incorporar inmediatamente a la red. Ah, Va a ya, ser el así plan. ya iba Ese es como la el plan, segunda sí. pregunta, sobre si Sí. los que vamos egresando nos podemos unir a la red, o cómo se Sí. puede hacer esa conexión. Sí, la idea es que estamos ahí pensando, porque todo esto es comunicacional, entonces estamos ahí pensando la fórmula, cómo podemos hacerlo más operativo, pero la idea es que de aquí ya al finalizar este año ya tengamos bien sólida la red y los medios de comunicación, inscripción y todo. Que sea un espacio de colaboración. Diga. Joyce, quería hacer una acotación, justamente por la pregunta de Christopher. En mi experiencia de años pasados, de la jefatura de carrera o vinculación con el medio, justamente en lo que yo he visto en los últimos años, yo sigo recibiendo mucho el tema de las ofertas laborales. Y lo que va sucediendo con el tiempo es que nuestros egresados más antiguos nos empiezan a solicitar profesores de nuestra carrera. Así que esto de la red de egresados me parece que es algo que puede ser muy provechoso para ellos, y ha dado esos resultados. O sea, los egresados más viejitos, más antiguos, buscan a nuestros egresados. Así que ahí se va generando unas redes bien interesantes. Así que por supuesto que se tiene que mantener en el tiempo y que no tenga límites. O sea, egresados, exalumnos de nuestra carrera, no importa el año, porque ya tenemos los directivos, los jefes de UTP que están en distintas partes de Chile, que son egresados nuestros. Así es. Sí.
Así que eso queríamos compartir hoy con ustedes, esperamos, veo que les ha gustado, así que vamos a dar por finalizada esta jornada y nos vemos entonces en la tarde con la siguiente charla, como les decía, del profesor Gastón Carballo, así que todos invitados para ese momento. Nos vemos, que tengan muy buen día, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Chao. profe, que esté muy bien. Chao.